Saludos a todos, mi nombre es Leonardo Villagrán y voy a realizar la presentación correspondiente a la prueba de SQL de modelo de integridad de datos de desafío LATAM para el módulo de SQL de la generación G27. 1. Crear el modelo. Para comenzar con la construcción de la base de datos es necesario primeramente crear un modelo el cual permita generar las distintas tablas y las relaciones necesarias para que los datos contenidos se puedan conectar. Para utilizar este modelo, crearé una base de datos llamada prueba SQL Leonardo Villagrán y dentro de ella se crearán dos tablas del modelo original con sus claves primarias correspondientes y la nueva tabla llamada películas tags que tendrá dos campos especiales llamados ID película e ID tag que hacen referencia a las claves primarias de las tablas películas y tags respectivamente, las cuales llamaremos desde ahora claves foráneas. 2. Insertar datos de películas. Con las tablas y sus relaciones ya creadas, insertamos 5 películas con su nombre y su año de estreno en la tabla de películas e insertamos 5 características que puedan asociarse a cada película en la tabla tags. Luego, según lo solicitado, se insertan 3 tags a la película 1, lo cual se realiza insertando 3 registros a la tabla películas tags, los cuales contienen el ID de la película y un ID de tag seleccionado. Se realiza la misma tarea para la segunda película a la cual se le asocian 2 tags. Con este método, en el cual se agrega una tabla extra, se puede asociar varios tags a una película utilizando solo los ID de cada elemento. 3. Cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Para este caso se realiza una consulta a la tabla de películas en la cual se solicita el ID y el nombre de la película. Se cuenta la cantidad de IDs de tags que están asociados a cada película y se utiliza un alias para que el conteo aparezca con un título llamado cantidad tags. Además, se realiza un left join a películas tags para asociar los datos encontrados a todas las películas y se realiza una agrupación por el ID y el nombre de la película. Esto se debe hacer para poder utilizar la función contar. Por último, se ordenan los resultados de forma descendente a partir de la cantidad de tags encontrados. Si hubiéramos utilizado inner join, no se podrían ver los registros que no poseen tags, pero como se utilizó left join, se consideran todos los casos de la tabla películas. 4. Crear tablas según el modelo de datos. Este modelo es similar al caso anterior, en el cual tenemos dos tablas las cuales están relacionadas entre sí, de muchos a muchos, y se ha creado una nueva tabla llamada respuestas, la cual contiene claves foráneas relacionadas con el ID de la tabla preguntas y el ID de la tabla usuarios. Creamos las tablas con los datos solicitados en el modelo, entregamos a los IDs de cada tabla las características de llave primaria y generamos en la tabla respuesta los campos usuario ID y pregunta ID, los cuales corresponden a las llaves foráneas que están referenciadas a través de sus IDs en la tabla preguntas y en la tabla usuarios respectivamente. 5. Agregar datos. Según lo solicitado, se ingresarán 5 usuarios y 5 preguntas. La primera pregunta debe estar contestada 2 veces correctamente por distintos usuarios. La pregunta 2 debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Y las otras 2 respuestas deben ser incorrectas. 6. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Para esto debemos seleccionar los usuarios y contar las respuestas. Realizar el join en todas las tablas y agregar una cláusula where donde se verifique que la respuesta es igual a la respuesta correcta en la tabla preguntas. Luego agrupar por usuario y ordenar los resultados. 7. Cuenta cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta por cada pregunta. Para este caso se seleccionan las preguntas, sus respuestas correctas y se seleccionan los ID de usuarios dentro de respuestas. Se realiza un join entre las tablas preguntas y respuestas, luego se hace un where para determinar si las respuestas son iguales a las respuestas correctas de la tabla preguntas y por último se realiza la agrupación de campos de la tabla preguntas. 8. Borrar usuario en cascada. Para esto necesitamos alterar la tabla respuestas para agregar el borrado en cascada. Esto permitirá que al borrar un registro de la tabla usuarios, se borre los registros de las tablas relacionadas que tengan ese ID de usuario, por lo cual debemos agregar una restricción a la clave foránea llamada usuario ID, haciendo referencia al ID en la tabla usuario, y al final agregar el borrado en cascada a través del comando onDeleteCascade. Borramos el usuario de ID igual a 1 con el comando delete y revisamos si el usuario existe en la tabla usuarios o en la tabla respuestas. Como podemos observar, no hay ningún usuario con ID igual a 1 en ninguna de las dos tablas. 9. La restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años. Para esto necesitamos alterar la tabla usuarios agregando una restricción con el comando check.
en la cual se especifica que la edad no debe ser mayor o igual que 18. Aplicamos la restricción y tratamos de insertar un usuario con edad 13, sin embargo, el sistema no nos permite hacerlo, ya que viola la restricción creada. 10. Agregar el campo email con la restricción de único. Para esto necesitamos alterar la tabla usuarios, añadir la columna email y agregar una restricción con el comando unique, para que no se pueda repetir los emails al ingresarlos. Aplicamos la restricción y tratamos de insertar dos usuarios con el mismo email. Sin embargo, el sistema no nos permitirá hacerlo, ya que viola la restricción creada. Con esto concluyo mi presentación de la prueba SQL de modelo de integridad de datos de Desafío Latam para el módulo SQL de la generación G27. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.